En el día de hoy le invito a que por favor se ubique en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a estar disertando aquí en la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Hoy estaremos hablando dentro del seminario Decisiones que cambian la vida. Vamos a estar hablando de un hombre llamado Uzías, rey de Israel. Y el título del mensaje hoy es una decisión fuera de lugar. Vamos a estar estudiando, escudriñando la palabra en esta área. Le rogamos al Señor porque aclare nuestro entendimiento para que la palabra pueda hacer su efecto en cada una de nuestras vidas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. El rey Uzías, para los que toman nota, Uzías significa el Señor es fortaleza. Cuando usted encuentre la palabra Uz, eso está referido a fuerza, sea del hombre, ¿verdad? O sea la fuerza del Señor, en este caso por la terminación Ías. Porque la terminación Ías en los nombres como Isaías, Jeremías, está referido al nombre de Dios Adonai. Y eso significa, ese nombre significa dueño y Señor de todo. Entonces, esa terminación en el nombre del rey Uzías implica que el Señor estuvo presente en la mente de sus padres cuando le colocaron el nombre. En Israel pues no se colocaban nombres basados en que rimaran o que sonaran bonitos, sino que siempre tenía que haber un sentido espiritual en el nombre, un sentido que le recordara la presencia de Dios. Y si tuvo experiencia en su vida, alguna experiencia bien sea buena o una experiencia un poco amarga, el nombre de la persona iba en función de esa experiencia. Normalmente los nombres eran en función de la experiencia de la persona. Teniendo esto en cuenta, entendemos entonces que los padres de Uzías, al tenerlo, Dios le dio fortaleza en algún área de su vida, lo fortaleció y ellos le pusieron ese nombre al rey que en esta mañana, del cual vamos a estar hablando en esta mañana. En primer lugar, ubíquese en el capítulo 26 entonces del segundo libro de Crónicas. Vamos a partir del versículo 1 porque vamos a estar disertando. Hoy vamos a tener un análisis pues, del capítulo y vamos a ver algunas verdades que están descritas allí. Leemos en el versículo 1, dice que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres, es decir, que ya después que su padre había muerto. De 16 años era Uzías cuando empezó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre se llamaba o fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Entonces, en esta introducción nosotros vemos un maravilloso inicio, glorioso, del rey Uzías. De verdad que la historia es bastante ilustrada por la forma y la manera como en él se cumplieron los parámetros que estaban establecidos como un sucesor de un rey. Su padre era el rey Amasías y por supuesto dentro de sus hijos el mayor tendría que asumir el mando y tal cual como estaba establecido, a él le tocó asumir el reinado siendo muy joven. Entonces este niño cuyo nombre el Señor es fortaleza asumió el mando dentro de Israel. Vamos a ver entonces las bendiciones sobre Uzías. Primero vemos en el versículo 1 que él era un inexperto, era muy joven cuando comenzó a reinar. Y esto es maravilloso porque en las Sagradas Escrituras vemos un trato especial de Dios con la gente inexperta. No sé si usted ha notado que el Señor le ha gustado siempre trabajar con la gente, primero que dice que no sabe hacerlo como Moisés o como Jeremías, que no sé hablar. Entonces, después usa a un muchacho llamado David, que él dentro del vínculo familiar no era el más sobresaliente porque él era el último de los hermanos. Entonces usted ve esa característica de parte de Dios,
que siempre tiene como que una predilección por aquella gente que no puede. Y esto tiene un motivo. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida va a ser en función de lo que Él puede hacer y no lo que nosotros, de acuerdo a nuestro pensamiento, estamos preparados para hacer. Dios no necesita gente preparada. Dios lo que necesita es gente que se coloque en sus manos. Amén. Usted y yo lo que tenemos que hacer no es colocarnos en manos del Señor. Decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces, en segundo lugar, dice la Biblia que empezó a conquistar, edificó a Elot y le restituyó a Judá. Empezó a restituir ciudades. Y esto nos habla a nosotros de que aun cuando era muchacho, él empezó a tomar decisiones buenas en la vida. Entonces empezó a edificar una ciudad. Y en la Sagrada Escritura, una y otra vez nosotros encontramos un principio glorioso. Y es para todo aquel que quería figurar, para todo aquel que quería sobresalir y dejar su marca en la vida del pueblo y delante de Dios, siempre se arriesgó a hacer algo grande. Dígalo conmigo, grande. Si usted y yo nos dedicamos a las cosas pequeñas, las que hace todo el mundo, nadie nos va a recordar. Usted, para que sea recordado en la historia, para que marque fuertemente la historia, usted va a tener que hacer cosas que los demás no han hecho. Me estoy refiriendo a cosas buenas, ¿no? Entonces, usted, para que marque la vida de las personas, usted va a hacer cosas que los demás no se arriesgaron a hacerlo. Y eso es lo que cambia o transforma las vidas. Dice la Escritura que David salió y se enfrentó a Goliat. ¿Quién quería enfrentar a Goliat? En el momento que David aparece, nadie quería enfrentar a Goliat. Y David se paró de frente y dijo, yo voy a enfrentar a este circunciso y Dios lo entregará en mi mano. Cuando David enfrentó a Goliat, entonces vamos a decir así, el pueblo tuvo un buen concepto de él. El rey tuvo un buen concepto de él y todo el que le rodeaba le reconocía como un hombre de Dios, como un hombre de guerra. Amén. Así que si usted y yo queremos marcar la historia, vamos a tener que hacer cosas diferentes. Dile que está a su lado, haz cosas diferentes. Es necesario que hagamos cosas diferentes para que nuestras vidas sean de bendición para los demás también. Una vida de total bendición. En palabras del Señor Jesús, Usías, David y todos estos hombres cumplieron la milla extra. El Señor Jesucristo nos demanda en su palabra que no tan solo hagamos lo normal. Cualquiera en una empresa hace lo que es normal. Pero ¿quiénes marcan la diferencia de una empresa? Los que hacen la milla extra. Dígale que está a su lado, el que hace la milla extra. Ese marca la diferencia. Porque lo normal lo hace todo el mundo. Pero ¿quién es capaz de pagar la milla extra? El Señor Jesucristo dice, si te piden que lleves una, llévala dos. Con eso vas a marcar la diferencia. Amén. Ahora, ¿cuáles eran los, vamos a decir así, los ideales que rodeaba a la gente que estaba junto con Usías? Y esto es muy importante también. Dice la Biblia que, en primer lugar, en el versículo 4, que su padre había servido al Señor. Versículo 4 que dice la Sagrada Escritura del capítulo 26, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. ¿Conforme a quién? Dígalo conmigo, a lo que hizo papá. Mi estimado, los pasos que usted y yo estamos dando en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, son pasos que van a quedar allí como una huella legible para que nuestros hijos sigan esas pisadas. Buenos pasos que demos nosotros en el reino será un punto de apoyo para que nuestros hijos sigan el camino que nosotros hemos vivido en el Señor. Ahora, estamos claros que esto no se cumple a cabalidad al 100% tal vez. Lo importante de esto es que la demanda es para nosotros como padres. Debemos ser hombres y mujeres que seamos ejemplos dentro del reino, pagando la milla extra, sirviéndole al Señor. Y eso va a generar hijos dentro del reino que nos sigan. Como decía el hermano John Maxwell en uno de sus libros, hay un pequeño que te sigue. Y entonces dice, como hay un pequeño que me sigue, dice, debo tener cuidado donde estoy pisando, porque el pequeño que me sigue va
a pisar según las marcas o las huellas que yo voy dejando. Entonces, mi hermano, no se olvide que siempre hay un pequeño que le sigue. Usted podrá estar sentado aquí en la iglesia, pero déjeme decirle que dentro del recinto hay un pequeño que está siguiendo sus pasos. Hay un hermano que está admirando lo que usted está haciendo y la forma como lo está haciendo. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. La primera persona que marcó entonces la vida de Uzías, ¿quién fue? Su padre. Dígalo con su padre. Pero también en el versículo 5 dice la escritura, y persistió en buscar a Dios. Fíjense, persistió en los días de quién, de Zacarías, entendido en visiones de Dios, ¿verdad? Y en estos días que buscó al Señor, ¿qué hizo Dios con él? Dígalo conmigo, lo prosperó. Es innegable, es inevitable que un hombre y una mujer busque de Dios y Dios, pues sencillamente es inevitable que lo tenga que bendecir. Ahora, yo no busco de Dios para que Él de alguna manera me prospere en algunas áreas materiales de la vida. Debemos buscar al Señor de todo corazón, transparentemente, sabiendo que Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Yo lo debo buscar por ese motivo. Y en la historia bíblica y en la historia de los hombres que hemos conocido, es inevitable que alguien busque a Dios de todo corazón y Dios no lo bendiga. Eso es inevitable que Dios no lo vaya a bendecir. Usted me dirá, pastor, usted está hablando de que de prosperidad, de la prosperidad que hablan por allí. No, le estoy hablando de un principio de reino, donde el hombre y la mujer que busca sinceramente de Dios, Dios inevitablemente lo va a bendecir. En la historia eclesiástica, a diferencia de muchas de las historias que a veces nos han contado por allí, el testimonio histórico dice que cada vez que la iglesia, escúcheme bien como iglesia, cada vez que la iglesia vivió en la plenitud del Espíritu, los poderes del mundo caían de rodillas ante la iglesia. ¿Escuchó lo que le dije? Eso es contrario a aquello que a lo mejor usted ha escuchado de que venimos a esta vida a sufrir y todo esto, ¿no? Porque hay un mensaje a que a lo mejor le ha llegado en esa línea. Pero el testimonio histórico dice que cuando la iglesia ha vivido en ciertos periodos en la plenitud del Espíritu, los poderes del mundo caen rendidos ante la iglesia. En los poderosos avivamientos de Gales, en Inglaterra, se dio algo extraordinario. La iglesia comenzó a buscar incesantemente al Señor y así como estamos ahorita, estamos creciendo. Le quiero decir que ya el grupo de evangelismo está creciendo y se van a abrir más grupos de evangelización. Creo que es un tiempo glorioso para evangelizar. En esos días, cuando en Gales se desató el gran avivamiento que es recordado en la historia eclesiástica, déjeme decirle que la gente, muchos no eran visitados por un creyente para predicarles la palabra. La gente estaba en sus casas, en sus quehaceres, y venía a la iglesia diciéndole al ministro, al pastor, que te quería entregar su vida al Señor Jesucristo. A ese punto tenemos que llegar. Hombres que iban al lado de un creyente, de un ministro, en ese entonces en los trenes, inevitablemente le hacían estas preguntas. Eso lo he escuchado en los testimonios históricos de lo que pasó. ¿Qué tiene usted que me redarguye a mí de pecado? Esas eran las palabras de la persona que iba al lado de un ministro del evangelio. ¿Qué tiene usted que me redarguye de pecado? Sin decirle una palabra, el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en la vida de la persona que estaba al lado. Creo firmemente que la iglesia está llamada a vivir de esta forma y de esta manera en este tiempo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Zacarías fue su mentor. Y esto es muy importante, que usted y yo tengamos buenos mentores en la vida. Para tener personas que nos distraigan, es bueno tener dentro del reino de Dios alguien que también se ocupe en las cosas de Dios. Lo que yo le recomiendo a todo aquel que está comenzando en el evangelio, alíese, únase a personas que están trabajando en el reino. No personas que se están quejando,
sino personas que están aportando para que el reino de Dios avance sobre esta tierra. Amén. Entonces, mientras vivió el mentor, Uzías buscó al Señor. Dice en la escritura que mientras él buscó al Señor, el Señor le prosperó. Es inevitable entonces que la prosperidad venga a su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da sabiduría. La sabiduría viene del Señor para que usted sea próspero en la vida. Cuando estoy hablando de próspero, no es que usted va a ser multimillonario, pero sencillamente usted no puede entrar en una condición peor que la que tenía. Es lo que le quiero decir. Cuando un hombre alinea sus pasos con el Señor, no puede andar peor que como estaba. Tiene que mejorar su vida y sus condiciones también. Eso es lo que está establecido en la palabra. En 3 Juan 1:4 dice el apóstol: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces estamos viendo quién era este rey Uzías en sus inicios. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que él hizo para consolidarse como rey dentro de Israel? Versículo 6, ¿qué dice la escritura? Vamos a ubicarnos allí del segundo libro de Crónicas, versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. ¿Qué hizo él en su acción para consolidar el reino? Dice la escritura que en su valentía empezó a pelear sus batallas. Dígalo conmigo: pelear mis batallas. Cada hombre y mujer de Dios en el reino debe pelear sus batallas para que pueda crecer. Creyente, hombre o mujer que comience en el reino y no esté peleando su batalla, es presa fácil del enemigo. ¿Sabe que se le complica la cosa al enemigo? Cuando el creyente comienza a pelear las batallas en Dios, en el reino. ¿Sabe por qué? Porque es una mente que siempre está ocupada. Alguien dijo: mente desocupada, taller del diablo. Entonces, cuando el creyente se ocupa en el reino, su mente está tranquila porque está concentrada en lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, una de las cosas que le hizo fue que fue forzado y valiente y empezó a pelear su batalla. Y dice la escritura que marchó y peleó contra los enemigos, no contra los hermanos, sino contra los enemigos. Edificó ciudades en los sitios que iba conquistando, construyó ciudades. Y esto es muy importante que usted y yo lo sepamos. En el reino de Dios tenemos que empezar a hacer fortificaciones. Cada vez que usted trabaja en el reino, es como si usted estuviese haciendo una construcción. El apóstol Pablo lo decía en estas palabras: mire que el que edifica tenga presente cómo sobreedifica. Es decir, yo he entrado en una labor en el reino donde alguien ya edificó. Mis antepasados edificaron. Pedro, Pablo y todos los apóstoles, los ancianos que dirigieron nuestra vida, los pastores, ellos levantaron una estructura en el reino. Y yo he entrado en las labores en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice que esa labor que yo voy a efectuar en este tiempo, debo analizar y hacerla con mucho cuidado, porque debo tener presente que estoy sobreedificando. No vaya a ser que lo que yo estoy haciendo dañe el fundamento que ya fue puesto. Amén. Amén, iglesia. Entonces es muy importante que lo que usted hoy está haciendo para el reino, asegure al 100% que es Dios quien lo está guiando y dirigiendo en este tiempo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su amor, su misericordia. Aleluya. Gloria a su nombre. Edificó ciudades. Recompensa que tuvo por su esfuerzo, dice la escritura en el versículo 7, que Dios le ayudó en las guerras. Dios le ayudó en la batalla, dice el versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. El primero, dígalo conmigo, primero puso fundamentos. Entonces Dios lo ayudó. Dios siempre va a esperar que usted dé un paso al frente. Escuche bien, iglesia, porque esto le va a bendecir. En el reino de Dios, Dios espera que usted dé un paso al frente. Siempre ha sido así. Una vez que el creyente da el paso al frente creyendo en lo que Dios puede hacer, entonces comienza Dios a obrar en nuestras vidas. No es que Dios lo ayudó y entonces él pudo construir fortaleza.
Dios esperó que el muchacho asentara, colocara cimiento y entonces Dios comenzó a trabajar en sus enemigos. Amén. Yo me gozo con esta palabra porque de verdad que eso nos invita a todos, escuche bien iglesia, nos invita a todos a trabajar. Todo fundamento que usted coloca en el reino, mi esposa y yo siempre se lo hemos dicho en los matrimonios. Sabe que fortificó nuestras vidas o ha fortificado en el tiempo el hecho de que trabajamos con pareja, con matrimonio. Y le voy a decir una cosa, a veces no íbamos muy bien, porque eso lo sabemos todos los ministros. No somos perfectos. A veces íbamos a dar la charla de pareja. Eso se lo decimos hoy con toda tranquilidad. Íbamos disgustados. Eso pasa, pastor, eso pasa. Pero sabíamos la responsabilidad que teníamos de Dios. Íbamos disgustados, dábamos la charla y de regreso veníamos riendo, gozando en el Señor. Ah, el Señor se glorificó y eso. El problema había desaparecido. Le he dicho a muchos, si usted quiere que sus problemas desaparezcan, deje de estar pensando en su problema y comience a resolver el problema a otro. Ayudando a otro, su vida es ayudada también. Amén. Porque tenemos una vida tan ensimismada que no nos permite mirar hacia a los alrededores. Todo el mundo piensa en el gran problema que tiene, pero sabe, hay gente que está pasando los de Caín. Por eso es que alguien dijo, en el pueblo de Dios llueve, pero en el mundo no escampa. Hay un diluvio que no escampa. Si en su casa llueve, sepa lo que a lo mejor hay un vecino que no le ha escampado en años. Entonces, ayúdelo, que ayudándolo a él, su vida es bendecida. Gloria sea al Señor. ¿Está contento en esta mañana? Aparte de eso, Dios le concedió poder y dominio. Versículo 8, ¿qué dice la Escritura? Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente. Mire, esta palabra a mí sí me gusta. Me agrada enormemente. Una vez que usted pone fundamento, Dios comienza a bendecirlo y el próximo paso es que aquellos enemigos de antaño que usted tenía, aquellos que le tenían rencor, Dios hace que ellos vengan a donde está usted. Y hace que vengan donde está usted para que ellos reconozcan al Dios al cual usted y yo le servimos. Porque eso tiene ese propósito. Cumpliéndose lo que dice Proverbios 16:7, que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, el Señor hace que esté en paz con él. Dios se encarga de eso, de que los enemigos que usted tiene estén en paz con usted. Amén. Entonces, cuando le sirves al Señor, Dios divulga tu fama. Dios no tiene problema con eso. Cuando usted y yo le servimos al Señor, Dios divulga fama de nosotros. Y de allí que hay grandes hombres de Dios en estos tiempos, que se habla mucho de ellos. A algunos les disgusta, pero es que la palabra de Dios es muy clara. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. A veces nosotros nos apropiamos de la primera parte y tenemos cierto recelo con la segunda cuando Dios dice, engrandeceré tu nombre. Nos gustaría que ese pasaje dijera, cuando Dios habla de Abraham, que lo va a bendecir y en ti será grande mi nombre. El nombre del Señor. Es la parte del cliché que nosotros a veces queremos, pero Dios no tiene tema con eso. Es inevitable que cuando usted y yo le servimos de todo corazón al Señor, la gente nos dé un reconocimiento. Una cosa es que la gente nos dé un reconocimiento y otra es que usted se gloríe en ese reconocimiento. Eso es otra cosa. Y ya vimos a un hombre de Dios que cuando la gente le quiso dar el reconocimiento, ¿qué hizo? No soy yo, es el Señor. Esas oportunidades son para que usted redireccione las cosas y le diga a la gente de dónde es la fuente de su bendición y mi bendición. Amén. Entonces, cuando le sirves al Señor, Dios divulga tu fama. El creyente que es fiel se hace poderoso y famoso, ya se lo dije. En toda la historia eclesiástica, eso ha sido una y otra vez. Ahora, otra cosa que hizo Uzías fue que construyó torres y fortalezas en su casa, en Jerusalén, dice la palabra. Dice la Escritura que construyó fortalezas. Seguimos leyendo.
Y dice, edificó también Usías torres, versículo 9, en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas. ¿Y qué hizo? Las fortificó. O sea, una vez que el hombre se hace famoso, poderoso, comienza a colocar fortaleza en lo que Dios le ha dado. Y esto es un principio que usted y yo debemos tener presente. Inevitablemente, ya se lo dije, Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí después de conocer al Señor? Dígame. Porque si usted estaba en ruinas, su matrimonio estaba en quiebra, producto de la vida que estaba llevando, y usted se entregó al Señor, no me venga a decir que ahora está peor que esa situación. ¿Ha sido bendecido o no ha sido bendecido? Claro que sí. Dios no nos llama al evangelio para que sigamos en una condición más deplorable. No, jamás. Y le recalco, yo no estoy hablando de esa locura excesiva de hablar de solamente de dinero en el bolsillo. Yo no estoy hablando de eso. Dice el apóstol, yo quiero que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Es decir, has prosperado en tu alma como Usías, entonces inevitablemente yo quiero que Dios te prospere en tu área física, material también. Porque de eso se trata la vida del evangelio. De la prosperidad en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué a veces nuestras vidas no se ven bendecidas, pues? Porque a veces tenemos problemas financieros. Fíjense que Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta, póngase la mano aquí, por falta de cabeza, de juicio. Nosotros decimos en el argot popular, por falta de cabeza. ¿Qué dice la escritura que hay en el barbecho del pobre, en su casa, en mi casa o en la casa de cualquier persona que no tenga recursos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué está diciendo el pasaje de Proverbios? Dígalo conmigo, abundancia. No hay pan en escasez, hay pan en... ¿Pero por qué se pierde? Por falta de juicio. Entonces estamos como estamos, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, no es porque Dios no nos haya suplido, porque Dios le ha dado carro, casa, un trabajo. El tema es qué ha hecho usted con esas finanzas. Porque cuando llegan finanzas, nos volvemos locos. ¿Sí o no? Empezamos a hacer cosas que no debemos. Y entonces las finanzas que llegan se diluyen. Y entonces comenzamos a los procesos de escasez en la vida. Pero a la luz de la palabra del Señor, hay abundancia de pan. Así que mi estimado, dígale que está a su lado, ten cuidado en qué inviertes. Ten cuidado en qué inviertes. Es importante entonces actuar sabiamente. No debemos olvidar que el enemigo es astuto. En 2 Corintios 2:11 dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo sabe este principio. Y no hay nada más triste que ver a un creyente reclamándole a Dios a veces por su situación financiera. Cuando en la Escritura está establecido que Dios me ha dado a mí abundancia. Doy una visión en retrospectiva, perfectamente puedo decir que Dios me ha suplido a mí en abundancia. Que hoy en día esté pasando por un proceso complicado, eso no ha sido producto de Dios, sino ha sido producto de mis acciones. Amén. En Mateo 10:16 el Señor dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Qué significa todo esto? Que la bendición de Dios está a disposición de mi vida, pero si yo le doy lugar a la imprudencia, voy a salir perdiendo. Usted va a salir perdiendo. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Amén. Y debemos tener, al igual que Usías, cuidado con la distracción. Dígale que está a su lado, ten cuidado con la distracción. Una de las armas más eficaces del enemigo en estos tiempos es la distracción. La gente está distraída. La gente está entretenida. Dios quisiera verlo a usted concentrado en su palabra. Pero hay personas que en esta hora o 2 horas de servicio
da lugar a que en su corazón albergue pensamientos, se alberguen pensamientos de preocupación del mañana, mañana es lunes, ¿qué va a pasar? Todo eso es distracción, no se concentra. Y después queremos que la bendición de Dios repose plenamente en nuestras vidas. La principal bendición es concentrarme en el pan que Dios me está dando hoy. ¿Cómo dice el Padre nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted sabe que Del Carnegie, me gusta mucho ese libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Le aconsejo que lo baje, eso está en PDF. Extraordinario, era el versículo clave que el hombre tenía para tratar con personas con preocupación excesiva por el trabajo, por el dinero, por muchas angustias de la vida. El despreocuparse es la mejor medicina. Dice el Señor que por mucho que nos afanemos, no podremos añadir un pelo a nuestras cabezas. Por mucho que usted se afane, no podrá traer el día de mañana. El Señor lo dijo muy claro. Basta a cada día su propio afán. Cada día tendrá su afán. Así que el pan de hoy, disfrútelo, que mañana Dios le tiene su pan. Amén. Pero bueno, el tema del enemigo es que mientras estamos sentaditos ahí, usted está sentadito ahí, vienen los dardos de fuego. Recuerde que él no entra en la vida del creyente, pero lanza dardos de fuego. Y me gusta la figura que presenta el apóstol Pablo de los dardos de fuego, porque los dardos se lanzan a la distancia. ¿Cierto? Y entonces dice la Biblia que son dardos de fuego al enemigo, normalmente son pensamientos y hacen que usted hoy, estando ahí sentado, se pierda la bendición de lo que Dios tiene para su vida, para bendecirlo. Es muy importante que estemos pendientes. Cuidado con la distracción. Dice la Escritura que Usías construyó torres. ¿Dónde construyó esas torres? Número 1, en la ciudad donde estaba su casa. Dígalo conmigo. Primero en su casa. Fíjese el orden. Primero en su casa. Los lugares estrechos. Construyó torres en lugares estrechos, dice la Escritura. Y aquí viene una gran pregunta. Los mayores problemas que tenemos nosotros con la distracción están en los lugares estrechos de nuestra casa. ¿Cuáles son los lugares estrechos? Si tomamos esto como una metáfora. Los lugares estrechos son aquellos lugares donde usted, por ejemplo, puede tener la computadora. Normalmente está en un rincón, en un sitio, y ahí te pasa horas y horas y horas entretenido. Y no tan solo que pase horas, sino las cosas que está viendo. Así que cuide su mente y su corazón. Usted no puede estar viendo cualquier cosa. Estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros delante de la presencia de Dios. Lo que usted está viendo dice mucho de lo que usted está pensando. Me gusta mucho esa escena de la película Amor bajo fuego, donde una pareja tenía serios problemas porque el hombre estaba entretenido todo el tiempo, estaba viendo pornografía en su computadora. Y una y otra vez la esposa pues lo sorprendió en el asunto y le decía, ¿tú crees que eso te va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros? Bueno, y la escena que me gusta es cuando el hombre dijo, bueno, yo no puedo con esta situación. Agarró la computadora y le dio contra el suelo. Sí, le dio contra el suelo. Literalmente quedó sin computadora, pero con un corazón dispuesto para que Dios obrara. El Señor lo dijo, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión, sácalo. ¿De qué está hablando el Señor? Debemos suprimir, execrar de nuestra vida todo aquello que nos distrae. ¿Hay algo que le está quitando el tiempo de oración? ¿Hay algo que le está quitando el tiempo para la lectura de la palabra, escudriñar las escrituras? En el consejo del Señor debemos execrar eso que nos está quitando el tiempo. Y eso fue lo que hizo Usías en este momento. Construyó torres fortificadas en las esquinas. No hubo lugar estratégico donde él no levantara una torre. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. Dice que también levantó torres en lugares amplios. ¿Pero cuáles son los lugares amplios? Son aquellos lugares donde nosotros tenemos ciertas libertades. Y usted se da sus salidas por allí, ¿verdad? No tomando en cuenta que a veces el enemigo en esos lugares espaciosos
Porque ¿qué de malo tiene una playa? ¿Qué de malo tiene una piscina? ¿Qué de malo tiene ir con unos amigos que ellos van a tomar, pero yo no? Hay una amplitud allí. Mas, sin embargo, Usías levantó, aún en los lugares espaciosos, levantó torres también. Sería bueno para nosotros levantar una torre, aún en esos lugares y en esas libertades que yo tengo. Si voy a salir con propósito de Dios. Si voy a estar en un lugar, tengo que llevar presencia de Dios. Porque pareciera que Dios se quedara en el templo y nosotros entonces podemos hacer lo que queramos fuera de él. Pero dice la Biblia que eso no es así porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros portamos la presencia del Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Edificó torres fuera de su casa también. Es necesario que blindemos nuestra casa, pero también nuestros alrededores. En el versículo 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto. Ya se salió del lindero, ahora va para el desierto. Escuche bien todo lo que hizo. Y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en las cefelas como en las vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? Está edificando torres en los lugares donde él tiene las finanzas. Dígalo conmigo, finanzas. Porque hoy por hoy la finanza tiene que ver con telecomunicaciones, con mercado de capitales y todo esto. Pero en aquel entonces, ¿cuáles eran las finanzas? Ganado y siembra. ¿Dónde levantó las torres? ¿Dónde levantó torres? Dígalo conmigo, en el lugar de trabajo, donde tenía la finanza. ¿Por qué tenemos problemas con la finanza? Porque nos cuesta levantar una torre con el nombre de Dios donde están ancladas nuestras finanzas. Y lo he dicho una y otra vez, hay creyentes que no llevan el nombre de Dios al área de su trabajo, al área de reunión de las ventas, porque entonces le va a tocar hacer las cosas diferentes y no está dispuesto a hacerlo. Si usted quiere ser bendecido en todas las áreas de su vida, Dios tiene que entrar a esa reunión también. Dios no se puede quedar fuera. El hombre levantó torres donde tenía su finanza, su ganado, porque fue amigo de la agricultura. Ahí levantó torres también. ¿Para qué? Para que desde esas torres se pudiera mantener una vigilancia constante de los bienes que él tenía. ¿Usted se imagina, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, que usted desde hace tiempo, hace unos 10 años, vamos a hacer un match, un corte, como se dice en inglés, de 10 años para acá, si usted hubiese vigilado bien su finanza, sin dar un paso en falso, consultando al Señor, ¿cómo estaría hoy? Estuviera con gente haciendo cola buscando su autógrafo yo. Porque usted sería un hombre altamente, financieramente hablando, bendecido. Si usted hace en este momento un análisis de lo que ha sido su vida de finanzas, hace 5 años para acá, 10 años para acá, a veces nos tapamos la cara y decimos, ¿qué he hecho? No ha sido que Dios no me ha dado, sino que yo no he sabido administrar. Amén. Entonces edificó torres en el desierto donde tenía sus ganados, sus siembras. Gloria sea al Señor. Entonces Usías fue pronto y esforzado para colocar vigilancia, para colocar defensa y para proteger todo lo que el Señor le había dado. Para todo esto, él fue pronto siempre. Y otra de las características que él tuvo fue que se rodeó de gente de reino. Dígalo conmigo, gente de reino. Para todo lo que Usías hizo, él se rodeó de gente de reino. ¿Qué significa rodearse de gente de reino? Gente de reino es gente que hable su mismo idioma dentro del reino de Dios. Cuando hablo del mismo idioma, no estoy hablando del idioma que convencionalmente hablamos porque todos nos entendemos. Estoy hablando de que usted se codea dentro del reino de Dios con gente que tiene mentalidad de reino y su conversación es de la palabra de Dios y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando usted se codea con gente de esa, usted va a salir adelante espiritualmente. Amén. Porque dentro del reino recuerde que hay Judas Iscariote, ¿no? ¿Cuáles eran las conversaciones de Judas? ¿Cuáles eran las conversaciones de Judas Iscariote? Así que en la iglesia no puede haber un desbalance. En un momento hablamos de que debemos ser hombres y mujeres
que en Dios tienen que prosperar, pero como dice el apóstol, como prospera su alma. No se nos puede olvidar eso, como prospera tu alma. ¿Cuántos están contentos? ¿De quién se rodeó? Dice la Escritura, versículo 11, fíjese lo que dice. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de quién, de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. ¿Quién es esta gente? Jehiel significa el Señor vive. Entonces vamos con otra de las terminaciones buenas. Y voy con aquellos que a lo mejor tienen poco tiempo en el Evangelio. Es bueno que usted sepa que las terminaciones él en los nombres como Daniel, Ezequiel, ese él es el nombre de Dios, Elohim. O sea, que en el nombre de esta gente estaba implícito el nombre de Dios. Entonces, Jehiel significa el Señor vive. Y cada vez que el rey Uzías mencionaba a Jehiel, estaba recordando que el Señor vive. Porque ellos sabían la interpretación. A ellos no había que explicarle esto. Ellos sabían que la terminación él era Elohim vive. También le rodeaba Maasías. Ya le dije que ese Ías tiene que ver con el nombre de Dios Adonai, que significa el dueño y señor de todo. Por lo tanto, el nombre de Maasías compuesto significa que la obra es del Señor. Cada vez que lo mencionaba, le recordaba ese nombre a él, que la obra, quien la hace, es el Señor. Que el Señor es el que lo ha puesto en el sitio donde él está. Y este era el gobernador, un hombre de mentalidad de reino también. Y por último tenía a Ananías. ¿Qué significa Ananías? Que el Señor es bondadoso. Dígalo conmigo, bondadoso. ¿Para cuánto el Señor ha sido bondadoso? Amén. Cuando usted escucha este nombre, Ananías, el Señor es bondadoso, es uno de los jefes del rey, un hombre que le sirve al rey de reyes. Cada vez que él mencionaba el nombre de Ananías, sabía que Dios había sido bondadoso con él, misericordioso y que tenía lo que tenía porque Dios se lo había suplido. Ahora muy bien, la pregunta de las preguntas. Pastor, usted dijo que el título del mensaje es una decisión fuera de lugar. Pero yo veo todo aquí en su lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde encaja el título? Bueno, tenemos que seguir leyendo. Manténgase allí. Versículo 16. Aquí viene la yayay. Porque hasta ahora Dios ha sido grande con él, misericordioso, logró mucho poder, gloria, fama, mire, y tantas cosas. Vamos a hablar ahora de lo que fue la caída de este rey. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Escuche bien lo que pasó, mire. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Y miren lo que hicieron estos hombres del templo, de la administración, del servicio del Señor. Y se pusieron contra el rey Uzías, se le pararon de frente al rey Uzías. 80 sacerdotes. Mire, por ser el rey Uzías, esos 80 sacerdotes estaban muertos. Porque a un rey no se le podía hacer eso. Nadie se le podía parar de frente. Pero miren lo que pasó. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Está hablando de los levitas. Los hijos de Aarón, que son encargados para quemarlo. Sal del santuario, rey, porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Pero ¿qué dice el versículo 19? Entonces Uzías, teniendo en la mano al incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira
contra los sacerdotes, es decir, le quería hacer violencia. ¿Y qué pasó? Entonces la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué le parece? ¿Aleluya o aleluya? Aquí se dice aleluya. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Esta historia es tan bonita como la de muchos creyentes, cuyas vidas han ido de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero por una decisión fuera del lugar, lo pierden todo. Porque para que usted escale en la vida, escalar cuesta. Le voy a decir una cosa. Pregúntale a un escalador cuánto cuesta llegar a la mitad o casi a la cima de la montaña. Pero pregúntele a aquel que ha visto a alguien que ha caído. ¿Qué cuesta caer? Nada, soltarse. El rey Osías, Dios lo había bendecido grandemente. Y mire, en la palabra de Dios, todas las cosas encajan y tienen sentido. Dice la Biblia que cuando ya era fuerte, cuando era poderoso, cuando lo tenía todo bajo control, entonces él dijo, una sola cosa me falta. O sea, no le bastó la riqueza, la fama, la fortuna, todo lo que tenía, no. Él dijo, el trabajo de los sacerdotes lo puedo hacer yo también. Estimado, esto es delicado. Y este tema el Señor me inquietó para que lo tratara y quede como memoria, porque esto está matando a mucha gente dentro del reino. El tratar de hacer cosas que Dios no le ha mandado hacer. Ocupar oficios que no le pertenecen. Dios lo escogió a él como rey él era guerrero, igual que David, pero David no era sacerdote. Por lo tanto, David nunca, aun cuando era el hombre según el corazón de Dios, David no sirvió en el templo. No le ministró al pueblo como si fuese un sacerdote porque él era el rey. Más bien que cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo, no me vas a construir templo porque tus manos están manchadas de sangre. Un rey llegaba a ese puesto al nivel que estuvo Usías, porque en las guerras mató mucha gente, subyugó a los enemigos y por eso adquirió renombre. Pero el hombre pensó, de todo lo que he hecho en la vida, solamente me falta ser el sacerdote o cumplir la función del sacerdote. ¿Qué tanto es eso? ¿Sabe? Hay gente dentro del reino que ha sido muy bueno en el reggaetón, que ha sido muy bueno en el rock, excelente como músico. Y aparentemente esa fama se le sube a la cabeza y piensa, lo que me falta es ser un pastor de una iglesia. Y le es cosa fácil declararse que es un pastor de una iglesia. ¿Por qué? Porque la soberbia, al igual que Usías, se le sube a la cabeza. Y esto está matando mucha gente dentro del reino. Tenga mucho cuidado. Gracias al Señor muchos han desistido. Dieron un paso y hoy por hoy dijeron, no, eso, Dios no, en verdad Dios no me llamó a eso. Lo reconocieron con tiempo. Pero por lo menos en su corazón hubo la humildad de decir, yo sé que Dios no me llamó para esto y han desistido. Pero los que se han empeñado en hacerlo han pagado las consecuencias, ellos y su familia. Estimado, estemos claros, conscientes, que si vamos a hacer algo, ocupar un cargo dentro del reino, sea Dios quien nos haya llamado. Porque eso nos llevará a tener grandes consecuencias si Dios no me ha llamado y yo quiero hacerlo porque yo creo que me la sepan. Eso es peligrosísimo. Ahora, fíjense en qué momento el hombre pensó esto. Dice la Biblia que cuando el hombre era fuerte y poderoso. Siempre se lo he dicho, iglesia, y lo mantengo. No hay un momento más clave para cometer un error que cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien en mi vida, todo está tranquilo,
ya ha adquirido la fortuna, allí vienen los malos pasos. Allí vienen los errores garrafales. Cuando vino el pecado de David, dice la Biblia que ya había subyugado a los enemigos, los había puesto como tributarios, un gran reconocimiento, poder, gloria, no le hacía falta ni salir a la guerra. Y dice la Biblia que en ese momento de ocio, entonces vino el pecado. Cada vez que un hombre, una mujer en esta vida, su situación tal vez económica, a lo mejor es el caso suyo, puede que sí, puede que no, algún reconocimiento lo lleva a tener un status quo, entonces es un momento clave para cometer un gravísimo error. Tenga mucho cuidado de esos momentos. Abraham Lincoln decía, dale a un hombre poder y dinero y yo te enseñaré su verdadero carácter. Usted a las personas no le conoce el verdadero carácter hasta darle poder y dinero. Eso lo decía Abraham Lincoln. Entonces hay que verlo con poder y dinero a ver qué es lo que hace. Entonces tenga mucho cuidado cuando su vida está rodeada de mucho bienestar, porque es un momento clásico que el enemigo aprovecha para que usted y yo hagamos cualquier locura. Esta historia no tenía por qué haber terminado así. Me hubiese gustado que terminara por ahí, por el versículo 11, 12, qué sé yo. Pero esto está en la escritura, como dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, nosotros tengamos esperanza. El hecho de saber que en estos momentos clásicos en la vida del hombre, nosotros también podemos errar. Ninguno estamos exentos de esto, quiero decirle. Ninguno estamos exentos de esto. Dios nos libre de pasar por un momento amargo como el que pasó Usías. Seguimos leyendo. ¿Qué pasó después de eso? Después que le brotó la lepra en la frente, indicando con esto una muerte muy vergonzosa, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar porque no podía haber un leproso dentro del templo. Y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. O sea, se dio cuenta de la situación tarde, pero lo supo. ¿Ok? Entonces, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y así terminó tristemente sus días. Estimado, que el Señor nos ayude, nos guarde, nos proteja en toda decisión que nosotros tengamos que tomar en esta vida. Que ningún brote de soberbia, de arrogancia, invada nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es muy clara. Voy a ir concluyendo con esto. Dice así la Escritura. Dice que se enalteció, se engrandeció y creyó que él podía llevar a cabo el cargo de otro. Pero dice la Escritura así, Salmo 62:10, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, yo no debo confiar porque en un momento me está yendo bien. Mucho cuidado, porque mi confianza debe estar ¿en quién? En el Señor que me dio la bendición. Amén. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, detrás de todo quebrantamiento siempre hubo un momento en que la vida se elevó por encima de los demás. Porque el rey se le para de frente al sacerdote creyendo que lo iba a avasallar, no sabiendo que ese sacerdote Dios lo había puesto en ese cargo. Y dice la Escritura que Dios es fiel con el que llama. Amén. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El hombre levantó torres en su casa, en el desierto, en Jerusalén, en todas las partes externas, pero le faltó levantar una torre.
la más importante, se le olvidó. Y esto no se nos puede olvidar a nosotros. La principal torre que tenía que haber levantado era en su vida, en su propio corazón, para que la soberbia no se revelara, no se manifestara en su vida. Y eso lo podemos hacer nosotros con la palabra del Señor. Amén. Jeremías 17:9 dice la Escritura, ¿por qué tengo que hacer esto con mi corazón? Fíjense, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, de acuerdo a lo que dice Jeremías, ¿cómo es el corazón del hombre? Dígalo conmigo, perverso, inestable. Te puede hacer todos los programas que usted quiera y proponerse que en un momento dado de su vida va a responder de cierta manera. Pero usted tiene que dejar que ese momento llegue para saber cómo es que va a actuar su corazón. A lo mejor todo lo que planificó, así no va a actuar de manera diferente. Entonces, si solamente el Señor conoce nuestro corazón, ¿qué debemos hacer con él? ¿Qué debemos hacer? El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que dice el Señor. Ya que tenemos problemas con nuestro corazón, vamos a entregárselo al Señor para que Él controle nuestra vida, nuestro temperamento, nuestro mal carácter. Todo eso es controlado si nosotros se lo entregamos al Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Dígalo conmigo. Tremendo. Tremendo. Le invito a que por favor me acompañe de pie en esta mañana. Vemos en la Escritura que Uzías, mientras él buscó del Señor y fue obediente, ¿qué hizo Dios con él? Prosperidad, dígalo conmigo, lo prosperó. Solo prosperan aquellos a quienes el Señor hace prosperar, porque la prosperidad es una dádiva que viene de arriba. La prosperidad es una dádiva que viene del Señor. Y le recalco, no estoy hablando solamente de algo financiero. El hombre es prosperado cuando en todas las áreas de su vida está cabal, está sano. Muchos han reconocido que prosperaron mientras buscaron al Señor y cumplieron con su deber. Pero cuando abandonaron a Dios, todas las cosas salieron mal. De esto hemos escuchado uno y otro testimonio. Dios nunca continúa con la bendición para aquel que es indolente, pero tampoco retiene la bendición para el que es diligente. Vimos que mientras había diligencia, Dios se manifestó en él. El renombre con Dios y con gente de buena voluntad, Dios lo honra, Dios lo bendice. Dios hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Aprendemos todo esto, aprendemos que la soberbia no nos va a llevar a nada bueno. Le invito a que incline su rostro en esta mañana y vamos a orar. Una decisión fuera de lugar. Esta semana usted tendrá que tomar decisiones. Está pensando en ella en esta hora, en este momento. Si el mensaje de la palabra ha sido claro en su vida, en su corazón, como lo ha sido en mi vida, lo mejor que podemos hacer con nuestra decisión es encomendarla al Señor. Y junto con esa decisión que va a tomar, encomiende al Señor también, primordialmente su corazón, porque inestable como es el corazón, no hay otra cosa en nuestra vida. Debemos estar quietos y conocer que el Señor es Dios. Debemos reconocer que Él ha establecido un orden dentro de su reino. Y traspasar los linderos es lo que ha llevado a muchas personas a la ruina, a cometer pecado delante de la presencia de Dios. Decimos, Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra.
Gracias porque estos hechos descritos acerca de la vida de Uzías estremecen nuestras vidas, Señor. Porque es una historia que no tenía por qué terminar de esta manera. Señor, blinda nuestro corazón. Primordialmente, que nuestros pensamientos estén causados a ti, que todo lo que hagamos, como decía el apóstol Pablo, de hecho, de palabra, sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que nunca la arrogancia, la soberbia se nos eleve a la cabeza, Señor. Que la oración del Getsemaní prevalezca en nuestros labios. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sea tu voluntad manifiesta en mi vida, Señor. Y que toda decisión lleve tu sello de aprobación conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Bendigo la vida de mi hermano. Ahora bendiga la vida del hermano que está a su lado. Bendigo la vida de mi hermano quien esta semana tomará sus decisiones, Señor. Bendigo su vida. Declaro una bendición plena en sus pensamientos, Señor, de parte de ti. Obra poderosamente en él, Señor, para que esa decisión sea tomada con sabiduría delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor y gracias, Padre, por tu gran misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre, te honramos, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Que tenga una semana de rica y abundantes bendiciones. Amén. Gloria sea al Señor.